balométricos que nos servirán como una guía para realizar los trazos de las rectas o los segmentos para la medición de los ángulos. Comenzamos con el punto nasion, que es el punto más anterior de la sutura frontonasal, que es la unión del hueso frontal y los huesos propios de la nariz. Lo encontramos acá y se simboliza con la letra N. El siguiente punto que vamos a encontrar es el punto S, Truchon de Pacini o centro de la silla turca, que es el centro geométrico de la silla turca. Lo encontramos acá con la letra S. Seguimos con los puntos espina nasal anterior y espina nasal posterior, que son el punto más anterior de la espina nasal anterior en el plano sagital y el punto más posterior de la unión de los dos procesos palatinos en el plano sagital. Nos vamos a encontrar con la sigla ENA, justo por acá, y ENP, justo acá. Seguimos con el punto Pogonium, que es el punto más anterior del contorno de la sínfisis mandibular. Se simboliza con la letra PG. Lo encontramos acá. Nation, simbolizado con la letra GN, que es el punto más inferior de la sínfisis del mentón. Lo encontramos por debajo. Tenemos el punto gonion, que es el punto más posterior inferior del borde posterior del ángulo goniaco. Lo encontramos acá. El punto subespinal, que es el punto más depresivo del contorno anterior del maxilar en el plano sagital. Lo encontramos acá. Supramental, que es el punto B, que es el punto más depresivo del contorno anterior de la sínfisis mandibular en el plano sagital. Acá lo vemos. Apical superior y apical inferior son los puntos más superior y más inferior del ápice del incisivo central superior e inferior. Ápice del incisivo superior, ápice del incisivo inferior. Encontramos incisal superior e incisal inferior, que estarían acá. Y acá. Vamos a renombrarlos. Por lo general en Steiner se simbolizan los bordes incisales con el número 1, pero ya que el programa no permite la entrada de números para la señalización de los puntos, le colocamos IS, que es incisivo superior, y I, que es incisivo inferior. El primer ángulo que vamos a marcar es el ángulo SNA. Lo primero es trazar unas rectas desde el punto S al punto N y un plano o una recta
desde N a A. Y pasamos a hacer la medida del ángulo. La norma para este ángulo es de 82 grados. Este indica la ubicación antero-posterior del maxilar superior con respecto a la base del cráneo. Los ángulos mayores a la norma indican un maxilar adelantado en relación a la base del cráneo, mientras que los ángulos menores a ellos indican un maxilar retruido. Se debe considerar que esta medida puede ser modificada por la inclinación del plano SN. Es decir, aquí vemos que si el plano es muy horizontal, el ángulo tiende a abrirse, mientras que si es muy vertical o inclinado, tiende a cerrarse. Otro de los aspectos que puede influir es la posición de Nash. Si Nash se encuentra muy posterior, el ángulo tiende a abrirse, mientras que si se encuentra muy anterior, tiende a cerrarse. Ahora vamos a medir el ángulo SNB. Vamos a comenzar trazando unas rectas en el plano SN y en el plano NB. Y vamos a realizar la medición del ángulo. La norma para este ángulo es de 80 grados. Este indica la ubicación antero-posterior de la mandíbula con respecto a la base del cráneo. Los ángulos mayores a la norma indican una mandíbula adelantada o protruida, mientras que los ángulos menores indican una mandíbula retruida en relación a la base del cráneo. De igual forma que con el SNA, si se ve alterada la inclinación del ángulo SN o la posición de nación, se ve alterada la amplitud de este ángulo. Vamos a medir el ángulo ANB. Vamos a trazar una recta desde el punto A al punto N y una recta desde el punto N al punto B. Vamos a medir el ángulo. La norma para este es de 2 grados. Este nos va a indicar la relación antero-posterior que existe entre el maxilar y la mandíbula. Los ángulos que se encuentran en norma nos van a indicar que el paciente posee una clase 1 esquelética. Los valores aumentados indican una relación clase 2, mientras que los ángulos negativos indican una clase 3. Encontramos ángulos negativos cuando el plano NB se encuentra por delante del plano NA de esta forma. Ahora vamos a realizar el trazo del ángulo plano oclusal SN. Vamos a iniciar trazando una recta sobre el plano SN y una recta sobre el plano oclusal. Muchas veces al trazar manualmente sobre la radiografía, estos planos no van a interceptarse, por lo cual sería necesario realizar una paralela al plano SN que se intercepte con el oclusal y así realizar la respectiva medida del ángulo.
En este caso vamos a pasar a medir y encontramos una medida de 18 grados. La norma para este ángulo es de 14 grados. Este ángulo nos indica la inclinación del plano oclusal con respecto a la base del cráneo. En pacientes con un patrón de crecimiento horizontal es común observar una disminución de este ángulo. Contrariamente, en pacientes con patrones de crecimiento vertical es frecuente observar un aumento en este ángulo. En este paciente encontramos un aumento del ángulo. Ahora vamos a medir la relación vertical mandibulocraneal, para lo cual vamos a trazar un plano de los puntos S y N y un plano mandibular entre los puntos gonion y gnatio. Este ángulo tiene la intención de definir la dirección del crecimiento. Encontramos que la medida estándar es de 32 grados. Un ángulo aumentado refleja un crecimiento vertical común en pacientes leptoprosópicos. En pacientes con mordida abierta anterior esquelética es frecuente encontrar esta medida aumentada. Por lo contrario, un ángulo cerrado indica un crecimiento horizontal, pudiendo también estar presente en pacientes con una mordida profunda. Vamos a verificar la angulación del incisivo superior con respecto a la base del cráneo. Vamos a trazar un plano que se extiende de S a N y otro plano para el eje axial del incisivo superior. Vamos a medir el ángulo. La norma para este ángulo es de 103 grados. Esta establece el grado de inclinación de los incisivos superiores con respecto a la base del cráneo, como ya se había mencionado. Los valores mayores a la norma indican proinclinación de los incisivos, mientras que los valores menores una retroinclinación. Se debe considerar que esta medida puede ser alterada por la inclinación de la base del cráneo o por la inclinación del eje longitudinal. Ahora vamos a verificar la inclinación del incisivo superior con respecto al plano palatino. Vamos a trazar un plano que se extiende de espina nasal anterior a espina nasal posterior y un plano que sigue el eje axial del incisivo superior. Vamos a medirlo. Este ángulo indica la inclinación anteroposterior del incisivo superior con respecto a su base ósea. Los valores mayores a la norma indican proinclinación de los incisivos, mientras que los menores a la norma indican retroinclinación de los mismos.
La norma para este ángulo es de 70 grados. Esta medida resulta muy útil para determinar la angulación de los incisivos cuando existen problemas esqueléticos severos. En los casos en los que el paciente vaya a ser sometido a un procedimiento ortodóntico quirúrgico, se recomienda utilizar esta medida como referencia para eliminar la compensación natural de los incisivos. Ahora vamos a medir el ángulo formado por el eje axial del incisivo superior con el plano NA. Vamos a trazar un plano sobre el eje axial y un plano sobre NA. Y vamos a medir el ángulo. La norma para este ángulo es de 22 grados y este me indica la inclinación anteroposterior del incisivo superior en relación al tercio medio facial. Los ángulos aumentados indican proinclinación, mientras que los disminuidos retroinclinación. Como mencioné, la norma es de 22 grados. Vamos a medir ahora el valor del eje longitudinal, principalmente el borde del incisivo, la distancia que éste tiene con respecto al plano NA. Vamos a tomar en herramientas, medir distancias en milímetros. Seleccionamos el borde del incisivo y lo llevamos hasta el plano NA. La norma de esta medida es de 4 milímetros. Si tenemos un valor aumentado, vamos a tener una protrusión de ese borde incisal. Si está disminuido, vamos a tener una retrusión del borde incisal. Ahora vamos a medir el ángulo entre el eje axial del incisivo inferior y el plano NB. Vamos a trazar una recta entre el plano NB y una recta, el plano longitudinal del incisivo inferior. Y vamos a pasar a trazar los respectivos o a medir el respectivo ángulo. Este ángulo tiene por norma 25 grados y indica la inclinación anteroposterior del incisivo inferior. Los ángulos aumentados indican proinclinación, mientras que los disminuidos o cerrados retroinclinación. Ahora vamos a medir la distancia que hay entre el borde incisal y el plano NB. Vamos a medir. Encontramos que el aumento de esta distancia nos dará una protrusión del incisivo, principalmente como tal del borde incisal o de la corona, y los valores disminuidos una retrusión.
La norma estándar es de 4 milímetros. Otra medida a tener en cuenta es la distancia que hay entre Pogonion y el plano NB, que sería acá. Medidas aumentadas nos darían una progenia y medidas disminuidas una retrogenia. Vamos a realizar la medida del ángulo entre el eje axial del incisivo inferior y el plano conformado entre los puntos gonium y natium. La medida de este ángulo corresponde a 90 grados. Valores aumentados indicarán una proinclinación del incisivo inferior. Valores disminuidos una retroinclinación del incisivo inferior con respecto a su base ósea. Ahora vamos a medir el eje Y de crecimiento, para el cual vamos a hacer un plano que se extiende desde el punto PO al punto OR y vamos a hacer un plano o una recta que se extiende del punto S al punto GN y vamos a medir este ángulo. La norma de este ángulo es de 66 grados. Valores disminuidos se refieren a un crecimiento horizontal, valores aumentados a un crecimiento vertical.